minutos y ahora saludo con mucho gusto al maestro Servando Pineda. ¿Qué tal, Servando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Alejandro, muy buenos días. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es tu comentario para este día? Alejandro, pues mi comentario sobre la reforma energética que he denominado la reforma energética soltaron al tigre. Bien. Y bueno, pues dice así. Mira, dice, en lo oscurito, en una sede alterna, porque ni siquiera pudieron sesionar en su casa, los diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza aprobaron con 354 votos a favor, por 134 en contra, la reforma constitucional que permitirá a las transnacionales hacerse de contratos de riesgo, concesiones y licencias para extraer y llevarse el petróleo que encuentren en el territorio nacional y abrir también a la inversión privada a la Comisión Federal de Electricidad. Al grito de nada sirve la soberanía enterrada en el fondo del mar, que lanzara la diputada priista Francisca Corrales, y sin rigor alguno, panistas y priistas, con honrosas excepciones como la del senador Javier Corral, que votó en contra, los diputados defendieron la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que dará al capital privado plena intervención para explorar y explotar el petróleo mexicano en todas sus etapas, de manera más que vergonzosa, sin cumplir con la normatividad parlamentaria y solo como si se tratara de un torneo de vencidas, panistas y priistas nuevamente se aliaron para sacar adelante una reforma constitucional. Atrás quedaron los gritos, protestas e insultos de los legisladores panistas contra los priistas que avalaron la reforma sendaria que nos trajo un aumento del IVA en esta frontera. Rápidamente se les olvidó a los legisladores panistas su campaña para exhibir a los priistas como traidores a la patria, personas no gratas y toda clase de epítetos que lanzaron a los tricolores en su momento. Hoy nuevamente se juntan a contrapelo de lo que la mayoría de los mexicanos opina. Lo que acabamos de ver, además de un espectáculo lastimoso de nuestros legisladores, sean diputados o senadores, es un simplismo y pragmatismo político tan ramplón que debe llevarnos a la reflexión. Para eso sirven nuestros representantes populares, para eso mantenemos una clase política rapaz que lo único que les interesa e importa es mantener sus privilegios a costa del bienestar de miles y millones de mexicanos. Anoche, los diputados dieron muestra del escaso nivel que tienen, dieron una muestra del poco criterio e independencia que deben tener, ya que ni siquiera como diputados, sino como seres humanos pensantes, al votar bajo consigna por el simple hecho de que así se lo ordenaron las jerarquías de sus partidos. ¿Que no? Entonces que nos expliquen por qué el dictamen no pasó a comisiones como marca el proceso legislativo, por qué la dispensa de la lectura de la reforma propuesta, que una reforma de la trascendencia e importancia que tiene, como lo es la energética, no merecía siquiera ser leída. Pues la respuesta es no. Los diputados del PRI y del PAN dijeron que no. Se dieron por satisfechos con lo que les enviaron los senadores, simplemente avalaron todo lo que les enviaron, sin lectura, sin saber de su contenido, sin discusión alguna. Una vergüenza nacional. Deje usted el triste espectáculo que la nación entera dio en vivo y a todo color. Diputados actuando como peleadores callejeros, cual gángster amenazándose de muerte por no acatar los designios del Señor, poniendo cadenas en recintos legislativos, aprobando lo más importante reforma que en materia constitucional hemos tenido en los últimos años, amontonados en un pequeño recinto que se supone honra la memoria de la primera mujer que fue diputada federal en México, doña Aurora Jiménez Palacios, del PRI, por cierto. Lo que vimos ayer más se asemejaba a una asamblea del mítico Consejo Universitario de Huelga del 68 o del Consejo Universitario por el no menos mítico e icónico MOSH, en bola, arrebatándose la palabra, insultándose, gritando y aplaudiendo como niños de primaria que ganan una votación. Así se comportaron nuestros legisladores, quienes, quién sabe si supieron lo que aprobaron, quién sabe si sepan, pero ellos ya lo aprobaron. A partir de que entre en vigor la reforma, Pemex y la CFE pasarán de ser organismos descentralizados a empresas productivas del Estado. Cualquier cosa que esto signifique, cuya operación se sustentará en criterios de eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia en base a las mejoras prácticas del sector privado, según dice la iniciativa. O sea, quiere decir que esto no sucede ahora, que no es así como se deben conducir todas las empresas del Estado, con eficiencia, con honestidad, con productividad y con transparencia. Pues ya vemos que no, pues ahora nuestros insignes legisladores ven necesario dejarlo plasmado en la Constitución. Don Carlos Romero de Champs, como líder de los petroleros que es,
habrá ya informado a sus representantes que a partir de la reforma Pemex deberá calcular las remuneraciones al personal de manera equivalente a las existentes en la industria o actividad correspondiente. Esto, por supuesto, incluye también a los trabajadores de la CFE. Claro que nuestros legisladores precisan que los actuales trabajadores nada tendrán que temer y esta cláusula solo aplicará para el personal que en el futuro vayan a contratar. Mayor desvergüenza no podíamos ver, nada más eso nos faltaba, que la reforma se la quisieran aplicar a los actuales trabajadores. La nueva reforma faculta también a la Secretaría de Energía para otorgar permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, así como el procesamiento del gas natural. Es decir, que una vez extraídos del subsuelo, los hidrocarburos pueden ser vendidos por quien tenga su posesión. Generosos, los legisladores aprobaron que Pemex podrá continuar trabajando en proyectos vigentes en exploración por un plazo de 3 años, prorrogables 2 años más. Si hay éxito en los resultados esperados, Pemex podría continuar con las actividades de extracción. De no ser así, el Estado atraerá de nuevo los proyectos para eliminarlos o reasignarlos. Y como si se tratara de lo que se trata también es de generar espacios para el pago de favores por la reforma, se crea más burocracia sin imponer candados para que los futuros puestos sean encabezados por gente especialista en la materia y no por arribistas o como pago de favores. En este rubro, la reforma crea y da un plazo de 1 año para que nazca el Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación y del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento, y del Centro Nacional de Control de Energía, encargada de vigilar la correcta apertura del mercado en esta área. Lo más dramático es que instruye al Ejecutivo Federal a proponer al Congreso un programa de sustitución de subsidios generalizados por uno de subsidios focalizados. Con ello, la promesa de que la reforma traerá bajos precios se va al traste, pues en la práctica lo libera la fuerza del mercado, es decir, que usará gasolina quien la pueda pagar, así de simple. Otra sorpresa que nos despertará viene con la generación y comercialización de la energía eléctrica, que también serán abiertas a la participación de particulares, quien harán uso de las redes de transmisión y las redes de distribución de la empresa para comercializar la energía eléctrica que produzcan. Recuerda Telmex y cómo se apoderó de toda una infraestructura que nos costó a todos los mexicanos y que ahora es el principal obstáculo para que haya una verdadera competencia en este rubro, ya que cualquier telefónica que quiera ingresar a nuestro mercado le debe pagar a Telmex por el uso de su infraestructura. Bueno, pues a ver ahora quién se apodera de la red de la CFE. Absolutamente nada de esto les mereció una discusión seria y profunda a nuestros legisladores. Claro, ya sabemos que tienen el procedimiento de la famosa reserva de articulado, que no es otra cosa que el derecho de pataleo que se le da a la oposición, a la que dejan despotricar todo lo que quieran y al final le avientan la planadora. Pues lo importante y trascendental de este hecho es haber aprobado la reforma en lo general y ya en el pleno. Así se juega el futuro de nuestro país. Mientras en una covachita era aprobada la más importante reforma del país, a la misma hora, pero en Los Pinos, con toda la pompa que el poder impone, el presidente Peña Nieto ofrecía una cena a los senadores por su heroico patriotismo al haber aprobado la reforma. Tal vez se hayan salido con la suya, pero el daño que le han causado a la incipiente democracia mexicana es de dimensiones incalculables. Han destrozado el germen de la esperanza que podía ver a la democracia como una forma pacífica de transformación del poder. ¿Quiénes son, pues, los traidores a la patria? ¿Quién va a proponer qué legisladores deban aparecer ahora en espectaculares como personas no gratas? Bien decían nuestros sabios abuelos, Dios los cría y ellos se juntan. O, parafraseando a don Porfirio Díaz, que en su momento les petó a Madero, han soltado al tigre a ver si pueden con él. Ese es mi comentario, Alejandro. Pues muchísimas gracias, Servando. Tienes toda la razón y después se quejan cuando hay señalamientos. Pero en fin, muchas gracias, Servando. Gracias, Alejandro. Buenos días.